Hola, ¿cómo andan? Perdón, estuve con un par de, ah, ya, Hola, de desperfectos técnicos, pero más Hola, que nada de la organización familiar. Ahí está. ¿Lo ven ahí, no? y se Bien. ve bien. sí, se ve Moni, acá perfecto. estamos, que estabas con la duda. Sí, sí, justo que estoy viendo que decía Lucía, porque las dos estábamos estudiando, pero se nos mareó un poco la de cuenta por, seguro por cuenta ajena, porque estábamos tratando de entender con ejemplos y no entendíamos porque justo uno de los libros menciona sobre el estacionamiento, donde el dueño del estacionamiento hace un contrato de seguro por cuenta ajena, pero ¿qué pasa? Eso sería por interés propio. Entonces, medio que nos mareamos y yo digo, no nos mareemos tanto porque si no nos vamos a confundirnos más de lo que estamos. Por eso lo preguntábamos en el grupo. Así que estoy esperando que Claro, entre Lucía, que también le pasaba lo mismo. Ahí está entrando Lucía. está medio Digamos, cortado. ejemplos, o sea, ejemplos básicos para poder entender, porque realmente la práctica Sí, claro. a mí me cuesta entender. O sea, quería buscar algo como para decir, bueno, cuenta por aquí pasa esto, en la vida real es esto. Eh, no se Bueno, cuenta el seguro por vida pasa esto. O sea, para poder entender mucho, porque todo esto a ver, es teoría, pero la sí, práctica es como, me que sí, sí. mareamos y ahí dejo de hablar. Tranquila, nos pasa a todos. Vamos a empezar por algo. Ante la duda, el seguro es por cuenta propia. ¿Sí? El titular del interés asegurable es quien quiere tomar un seguro. ¿Por qué se puede dar por cuenta ajena? Eso surge cuando entre el titular del interés asegurable y el tomador del seguro no son la misma persona. ¿Por qué les ponen el estacionamiento? Porque, por ejemplo, la cobertura de estacionamiento sobre una plaza de 10 vehículos puede tener una cobertura por robo, por incendio, por hurto, por daño, a cualquiera de los vehículos que estén estacionados en 10 plazas. ¿Sí? Entonces yo soy dueña del estacionamiento. Yo tomo ese seguro. ¿Qué pasa? Vos venís con tu auto, estacionas con tu auto, cae una mampostería de un balcón y te cae arriba del capó del auto y te lo abolla. Nada más que una abolla. ¿Sí? Bien, vos resulta que tenías una cobertura en tu seguro, o sea, el auto lo tenías asegurado todo riesgo con una franquicia de 40.000 pesos. ¿Sí? Tu daño es menor a 40.000. ¿A quién le vas a reclamar ese daño? A mí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La denuncia de seguro por ese daño, voy a cotizar ese daño, y como en realidad el daño es de tu auto, es un seguro por cuenta ajena. Cuando me fije en la indemnización, quien va a cobrar ese daño va a ser el titular de ese interés asegurable, el titular de ese vehículo, quien tenga un derecho legítimo. Otro que yo les decía, que se los decía en el chat de WhatsApp, acuérdense que este seguro, el seguro como institución nació frente a los traslados y los riesgos que pueden aparecer por lo general en la parte del seguro marítimo. ¿Se acuerdan que les hablé que el seguro marítimo era el seguro más antiguo? ¿Qué era lo que se priorizaba asegurar? La mercadería que se transportaba. Bien, ahora, la mercadería se transportaba de un destino a otro para que Mónica la transportaba con el destino a entregar a manos de Julieta. La titular, la principal interesada, la titular del interés asegurable era Julieta, porque Julieta era la dueña, o era quien había comprado esa mercadería. Pero en esa compraventa se pactaba que vos, Moni, contrataras un seguro de transporte sobre esa mercadería, para que esa mercadería llegara a destino, y en el caso de no llegar, Juli pudiera cobrar la indemnización correspondiente.
¿Se acuerdan de las cláusulas de costo, seguro y flete? La cláusula CIF, famosa cláusula CIF. Bueno, Cost, Insurance, Fleet. En ese caso, el seguro es por cuenta ajena. Vos tomás el seguro, vos pagas la prima, pero en definitiva, si hay alguna indemnización a cobrar, la va a cobrar otra persona. ¿Me seguiste? Sí, ahí la entendí, ahí entendí mejor. No sé si Perfecto. Lucía se entendió, pero sí, ahí me aclaró Sí, más sí, el con panorama. ejemplo, sí. Bueno, bárbaro. Tranquilos igual, o sea, esta es la clase para sacarse las dudas más que nada, porque hoy vamos a ver aeronáutico y reaseguro, y o sea, la bolilla madre de esta parte de seguros es la 10. Así que es para sacarse las dudas de todo lo que vayan viendo. ¿Tiene alguno una duda más? Teníamos otra. Sí, Dale, No, si querés que pregunte Julieta mientras lo busco. decime, Juli. yo tengo dudas con el artículo 128 de la ley cuando dice que es la vía asegurable. En sí me confundo en menores mayores de 18 años. Porque pensé, o sea, cuando lo leí rápido dije, no, debe ser menores mayores de 16, o sea, de 16 a 18. Y no entiendo. No te olvides que estás hablando de una ley que se sancionó en el 67. Entonces, tenés que remontarte al contexto de qué se entendía por mayoría de edad. ¿Lo tenés ahí el artículo? Sí, Léemelo, dale. Artículo 128. El seguro se puede celebrar sobre la vida del contratante o de un tercero. Menores mayores de 18 años. Los menores de edad mayores de 18 tienen capacidad para contratar un seguro sobre su propia vida solo si designan beneficiarios a sus ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos, que se hallen a su cargo. Consentimiento del tercero, interdictos y menores de 14 años. Si cubre el caso de muerte, se requerirá el consentimiento por escrito del tercero o de su representante legal si fuera incapaz. Es prohibido el seguro para el caso de muerte de los interdictos y de los menores de 14 años. Bien. En el contexto del 67, menor mayor era menor mayor de 18. Hoy sabemos lo que es un menor adulto, a partir de qué edad es menor adulto. La situación hoy en cuanto a la capacidad del menor adulto está regulada más que nada por el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Ese es otro tipo de seguro por cuenta ajena, porque la ley estipula la posibilidad de que se contrate un seguro de vida sobre la vida de un menor adulto, que tiene una capacidad restringida legalmente, que no tiene la capacidad de un adulto. Entonces son los padres los que pueden contratar un seguro de vida, van a tomar el seguro y el beneficiario, el asegurado en realidad, el interés asegurable es la vida del menor adulto. ¿Sí? Y tiene un condicionamiento. El menor adulto puede tomar ese seguro siempre y cuando indique como beneficiarios a su cónyuge, sus hijos, etcétera, etcétera. Es bastante clara en ese punto, pero no te olvides que la ley se sancionó en el 67 y no se reformó más. Gracias. No, de nada. ¿Tú, Moni, tenían alguna Profe. pregunta? Sí. Sí. La unidad de reaseguros dice que se reaseguran los riesgos, que se los denomina proporcionales, y los siniestros, que son los no proporcionales. No entiendo el tema de los siniestros. Ahora la vamos a ver, no se 1000 veces lo preocupen. leímos. No se preocupen, no se preocupen. Ah, bueno. O sea, acuérdense que hace 15 días yo les dije que las bolillas más complejas eran la 10, la de reaseguro y la de aeronáutico. Ya vimos toda la 10. Las otras las pueden ver tranquilamente ustedes. Ahora vamos a darle una mirada a reaseguro y aeronáutico y se van a quedar ya con todo el tema claro de qué se trata. ¿Sí? ¿Quieren que empecemos por aeronáutico o por reaseguros? Me da lo mismo. Bueno, Reaseguro, ya que empecemos por estamos. reaseguros, Sí, así se seguro, saca la duda que es lo que me es parece más más complejo. importante. Es un tema más complejo que aeronáutico. Vamos a, como siempre, voy a aprovechar. Ay. ¿Alguien le avisa a alguien de secretaría de centro? Porque me pone el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes.
Me encantaría poder compartirles pantalla, porque tenía de la época de la pandemia algo. ¿Tienen posibilidad? Ahí le escribo a alguien del centro a ver si se puede comunicar. Buenísimo. A ver, déjenme un minuto, quiero ver algo. Bueno, en el medio vamos a hacer algo. Vamos a empezar a leer, a ver un poquito. Abran ojos, cabezas, tengan amplitud, porque esto es complejo. Vamos a ver un poco el tema de reaseguros. Cuando hablamos de reaseguros, ¿qué les parece a ustedes? ¿De qué podemos estar hablando? ¿Alguien me puede decir si estuvieron leyéndolo? El contrato a la aseguradora con un reaseguro para como dividir y poder hacer frente al pago de la indemnización. Punto Algo así. extra por la valentía, que es la única que me colabora, che. Bien, bien, estás muy orientada. ¿Se acuerdan que la primera vez que empezamos a hablar del tema del seguro, yo les dije que las relaciones de seguros están en principio entre asegurado y aseguradora, que a veces puede ser que sea tomador y aseguradora, y después la aseguradora puede tener un contrato con la reaseguradora? Les hice una especie de L, donde el contrato de seguros y el contrato de reaseguros comparten un mismo vértice, que es la aseguradora reasegurada. ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, también les comenté que la 17.418 tiene una escasa regulación a partir del 159, creo que es al 163. Ahí se incorporó Secretaría Académica. Si me pudieras, quien esté en Secretaría Académica, darme la posibilidad de compartir pantalla, sería buenísimo para los chicos. Estás muteado. Ahí me deja, muchas gracias. Vamos a compartir. ¿Ven todos ahí? Sí, Voy a ponerlo. Ahí está. En el concepto lo van a ver en el artículo 159 de la 17.418. Y yo les puse ahí dos conceptos más cortos o dos definiciones más cortas y una un poquito más larga quizás. Instrumento de disminución de riesgo para cualquier aseguradora. La más simple y fácil y clarita de entender es el seguro para el asegurador. O sea, es un seguro para la compañía de seguros. O instrumento mediante el cual la aseguradora deposita su confianza en el reasegurador para compartir responsabilidad y obligaciones que pueden exceder su capacidad económica y financiera. Otra definición muy sencilla puede ser, si decimos que el reaseguro es el seguro del riesgo asumido por el asegurador. Fíjense que define todo. Seguro, porque es un contrato de seguros. Tiene los mismos elementos, tiene el interés asegurable, tiene el objeto y tiene la prima. Pero es el seguro que asume el asegurador, es seguro, perdón, del riesgo que asume el asegurador. Por esta razón, y también como lo van a ver en la resolución de la Superintendencia 35.615 del 2011, se entiende que es un seguro de responsabilidad civil contractual, porque como bien lo empezaba a decir Lucía, mediante el contrato de reaseguros, la compañía de seguros, que vendría a ser el reasegurado, cubre su responsabilidad contractual de asumir frente a cualquier siniestro con un contrato de reaseguros. ¿Me siguen ahí? La veo solo Juli que me está diciendo que sí. Sí, sí. Bien.
Bárbaro. En este caso, a diferencia del contrato de seguros, que tenemos una balanza un poco desequilibrada, porque tenemos la compañía de seguros con todo su conocimiento técnico, y una posición dominante distinta, con el asegurado, que es la posición más débil. En este caso, tratándose de dos compañías de seguros, en realidad estamos en una posición más equitativa de conocimiento técnico. Por ende, el principio de buena fe, que es el principio que debe primar siempre en este contrato de seguros, acá, en el contrato de reaseguros, termina siendo principio de ubérrima buena fe, de extrema buena fe. Un poquito de historia. Todo esto les voy a tratar de hacer así con los números de leyes para que se planteen en cada detalle que van viendo acá de la pantalla compartida. Todo empieza con la creación del Instituto Mixto Argentino de Reaseguros. Si recuerdan, era un instituto que monopolizaba todo el reaseguro en el Estado argentino. Este instituto fue creado por la ley 15345. Con el tiempo surge la ley 12.988, que si se acuerdan de la primera clase, les dije, en el artículo 2 todavía vigente, regula lo que es el seguro offshore, prohibiendo el contrato de seguros de algún interés asegurable con domicilio en Argentina en compañías de seguros que no sean aquellas con domicilio en nuestro país. El Instituto Mixto Argentino de Reaseguros llegó con una crisis económica a su disolución y en realidad se termina el IMAR, pero en 1952, a través de la 14152, nace el Instituto Nacional de Reaseguros, donde el Estado sigue concentrando el reaseguro en la Argentina. Con la ley 20.091, en el artículo 1, acuérdense que se determina que la superintendencia va a ser la autoridad máxima de control de la actividad aseguradora y reaseguradora en el país. Eso fue en el 92, en el mismo año en el que por decreto 171 empieza la liquidación del INDER. La ley 17418 va a regular el reaseguro en los artículos 159 y siguientes. Y como les dije, siendo tan escasa la normativa, la Super, como autoridad máxima de control, empieza a emitir resoluciones pura y exclusivamente en el mercado reasegurador. ¿Por qué? Porque en el año 1977 el INDER se transforma en una sociedad de Estado para ser más competitivo, y en 1989 se le empieza a dar a las aseguradoras el derecho a reasegurar el 40% de sus excedentes en otras compañías y no monopolizarlas en el INDER. En el año 91 ya les comenté lo que pasó. Cuando empieza el proceso de liquidación con el decreto 171, lo que genera la apertura que estaba haciendo del mercado reasegurador ya es total. A partir de la liquidación, a partir del año 92, ya se abre el negocio del mercado asegurador, reasegurador. Pero ese mercado necesitaba una regulación. Es por eso que la primera resolución que saca la superintendencia es la 24.805, que es como consecuencia de la apertura del mercado reasegurador, y luego va a establecer varias, pero es la principal, y continúa haciéndolo, la 35.615 del 2011, porque va a establecer un marco regulatorio en esta materia. En el 2017, por resolución 743 del Ministerio de Economía, se determina la liquidación definitiva y el cierre del proceso liquidatorio del INDER. Y después, más adelante, con el correr de las reformas de las resoluciones, la Super va a emitir la RESO 40.163 y 44.22, referidas principalmente al capital mínimo. ¿Se acuerdan? Yo les dije hace 15 días, cuando hablábamos de la 20.091, que la 20.091 va a regular todos los requisitos que deben cumplir las aseguradoras para poder operar, y sobre todo le va a poner especial énfasis al capital mínimo que debe reunir una aseguradora para operar
en el rubro que quiere operar o en el rubro que esté autorizada, y consecuentemente en el artículo 31, la 20.091 va a establecer un proceso de saneamiento de capital frente a advertir que no se cumple con ese capital mínimo. Bueno, imagínense que si las aseguradoras que toman riesgos determinados tienen ese tipo de control sobre capital mínimo, las reaseguradoras van a tener un control mayor, y sobre todo en estas resoluciones se van a establecer capitales mínimos que pasarán de 30 millones a 300 millones, e incluso con la 40422 a 350 millones. Esto es básicamente un poquito de lo que tenemos en materia de normativa. ¿Cuál es la base del contrato de reaseguros? Primero, la libertad contractual y la extrema buena fe. Eso surge o se desprende del artículo 160 de la 17.418. Y después, si uno tiene que pensar en la normativa, tiene que hablar de la 17.418, artículo 151 y siguientes, y la resolución 35.615 de la Superintendencia. Y ahora vamos a empezar a meternos en algo que empieza a ser un poquito complejo, pero porque es distinto y no es conocido. Tenemos diferentes tipos de compañías reaseguradoras o diferentes tipos de reaseguradores. Y van a tener los reaseguradores plenos o los reaseguradores limitados o admitidos. Los reaseguradores plenos tienen la posibilidad de suscribir todo tipo de riesgo, contratos o montos. Muy sencillo. Ahora, el reasegurador limitado o admitido solo va a poder operar en retrocesiones y riesgos individuales. El pleno va a operar en cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de monto. El admitido solo, y ahora van a saber lo que es la retrocesión, en retrocesiones y en riesgos individuales, o sea, es más particular. ¿Sí? Como siempre, la finalidad del contrato de reaseguros, igual que la de los coseguros, es la dispersión de los riesgos. Y vamos, el artículo 160 es el primer artículo de la ley que en materia de reaseguros puede ser modificado por las partes, por acuerdo de partes, pero siempre a favor del asegurado. ¿Qué establece el artículo 60? Algo que ya hemos visto en la bolilla 10. La cláusula cut-through. ¿Se acuerdan de la cláusula cut-through que les mencioné? A ver, yo les hice esta L con el vértice en común. ¿Bien? Entonces, el asegurado o la víctima que puede reclamar en virtud de este contrato no puede ir a reclamar la reaseguradora. ¿Sí? Sin embargo, Juli, vos tenés la ley ahí. ¿Me podés leer el 160? Fíjense lo que dice la cláusula. Uy, perdón, te agarré en frío. No, ya está. Artículo 160. El asegurado carece de acción contra el reasegurador. En caso de liquidación... Frena ahí. Ese es el principio general. El asegurado carece de acción contra el reasegurador. Acuérdense de la L. No puedo hacer así. Yo tengo que ir acá. Dale. En caso de liquidación voluntaria o forzosa del asegurador, el conjunto de los asegurados gozará de privilegio especial sobre el saldo acreedor que arroje la cuenta del asegurador con el reasegurador. Con la cláusula cut-through es una de las cláusulas que son propias del contrato de reaseguros. Por esa cláusula, que tiene que estar por acuerdo de las tres partes, de asegurado, asegurador y reasegurador, tiene que estar incorporada en el contrato de reaseguros por escrito. Se le permite al asegurado accionar contra el reasegurador frente al incumplimiento del asegurador. Esto se da solo para contratos obligatorios o automáticos. Y así como le dan una al asegurado,
le dan una al asegurador. Porque muchas veces pasa que frente a un siniestro, el asegurador lo tiene reasegurada a esa póliza y necesita del ingreso del capital de parte del reasegurador para poder salir a abonar el siniestro. ¿Sí? Entonces, así como tenemos la cláusula cut-through a favor del asegurado, existe la cláusula de pago simultáneo o simultaneous payment, que está a favor de la compañía, por la cual, siempre que esté por escrito, en cierto modo condiciona el pago de la indemnización al previo pago del reasegurador. Ahora, esta cláusula de simultaneous payment o de pago simultáneo está bastante cuestionada, porque en primer lugar el pago de la indemnización no puede condicionarse, porque es una obligación del contrato de seguros. Y por otro lado, el artículo 49 de la 17.418, si se acuerdan, establece un plazo de 15 días desde que se fija el monto de indemnización o desde que el asegurado acepta el monto de indemnización, en el que la compañía debería pagar esa indemnización. Sigo. Otras de las cláusulas, antes de avanzar con el Power, otras de las cláusulas, otras dos cláusulas que tenemos pendientes, que venimos arrastrando de la bolilla 10, ayúdenme porque a esta altura tendrían que tener los familiares, aunque sea follow the fortunes o follow the settlements. Así no hablo sola todo el día. Por el principio de comunidad de suerte o follow the settlements, de comunidad de arreglos o de acuerdos. Por el principio de la comunidad de suerte, siempre que está estipulado en mi contrato de reaseguros, ambas partes, reasegurador y asegurador, comparten beneficios y pérdidas. Entonces, las primas que cobra el asegurador en el porcentual establecido en el que está reasegurada la masa asegurada, se las tiene que transferir al reasegurador. Y al momento de tener que afrontar un siniestro, va a tener que el reasegurador seguir la suerte del asegurador. ¿Sí? Y el follow the settlements es similar, pero se relaciona con los acuerdos. Por el follow the settlements, por esa cláusula, el reasegurador va a tener que salir a cubrirle al asegurador después de que la aseguradora haya llegado a un acuerdo en virtud de un siniestro. ¿Sí? Me voy a ir acá. Ahí está. Yo les dije que los tipos de reaseguradores podían ser plenos o admitidos. Y los admitidos eran los que podían reasegurar retrocesiones y reasegurar riesgos individuales. ¿Qué es la retrocesión? Es el seguro cedido por un reasegurador a otra entidad para liberar una parte de los riesgos asumidos. Perdón mi conocimiento básico, porque quise pintar doble la última parte, la que ven roja, para que lo entiendan. Pero imagínense que todo eso que ven ahí de 3 colores es la masa asegurada. ¿Bien? Hay una parte naranja que van a ver que dice pleno al lado. ¿Qué es el pleno? El pleno de retención es cuánto puede la aseguradora de toda esa masa asegurada cubrir económicamente si tiene un siniestro. Es de lo que se hace cargo la aseguradora. ¿Me siguen? Entonces, en principio les digo, la aseguradora se hace cargo de ese pleno de retención naranja y reasegura todo lo demás, lo celeste y lo rojo. ¿Sí? A una reaseguradora. Pero a su vez, esta reaseguradora va a reasegurar lo que está en rojo, que es el 50% de lo que tiene dentro del contrato de reaseguros. ¿Me siguen? Vamos a vuelta. Sí. Vamos a vuelta. Así que ahí es bien claro. Imagínense que esos son
vamos a ponerle 300 pólizas. 300 pólizas que yo tengo como aseguradora a mi cargo. Pero yo puedo pagar siniestros por 100 pólizas. Entonces yo necesito que a mí me cubran económicamente 200 pólizas. Y voy a contratar a celebrar un contrato de reaseguros con Moni para que Moni me cubra la responsabilidad civil contractual mía por las 200 pólizas que yo no puedo económicamente saldar si tengo siniestro. ¿Sigo hasta ahí? Ahí tenemos un contrato de seguros, o sea, una masa de contractual de seguros, donde yo soy asegurador, y un solo contrato de reaseguros donde Moni es la reaseguradora, que yo soy el reasegurado. ¿Sí? Pero Moni no puede afrontar la siniestralidad de la totalidad de las 200 pólizas. Solo 100. Entonces, sobre las 100 restantes, celebra un nuevo contrato de reaseguros con Juli. Ese contrato que tendrían Mónica y Julieta, a esa figura se le llama retrocesión. ¿Sí? La reaseguradora admitida o limitada es la que va a reasegurar, esas últimas 100 pólizas. ¿Me siguen? Es como una cadena. Básicamente es una cadena. Bueno, y ahí viene lo que me preguntaban las chicas. De acuerdo a la forma operativa de contratar, vamos a tener los reaseguros facultativos o automáticos. El reaseguro facultativo va a cubrir un determinado riesgo o grupo de riesgos o una determinada operación. Es facultad del asegurador contratarlo. Por lo tanto, va a requerir la aceptación del reasegurador. ¿Sí? Se efectúa sobre una cartera existente, o sea, es la compañía de seguros que sobre una cartera existente decide voluntariamente y facultativamente ir a un reasegurador y tomar un contrato de reaseguros. ¿Sí? Algo conocido, voluntad de las partes, V rima buena fe, tema hasta ahí conocido para todos, nada raro. En este caso, como es sobre cartera existente, ambas partes van a convenir sobre la cuantía, la forma y las circunstancias sobre las que el primero va a ceder al segundo todo o parte de sus riesgos. O sea, libertad contractual, V rima buena fe, eso lo conocen. ¿Sí? ¿Qué pasa con el reaseguro automático? El reaseguro automático opera sobre cartera futura. ¿Qué es eso? Una compañía de seguros con la autorización dada por la superintendencia para operar en el ramo de vida, decide, sin antes haber suscrito pólizas, sin antes haber vendido ni una póliza, contratar sobre las pólizas que vaya a vender un reaseguro. ¿Sí? El asegurador no tiene pólizas sobre las que va a caer, sobre las que contrata el reaseguro. Reasegura pólizas futuras. Y esto comprende todos los riesgos. Y sienta base sobre la liquidación de siniestros, las reservas a constituir y el ámbito geográfico de cobertura. En cierto modo, este automático es el de la comunidad de suertes, porque cede parte de su negocio o de un tipo de negocio, cede determinada participación. Por ende, cuando con el contrato de reaseguro vigente, vende las pólizas y las primas que cobra las traslada. De acuerdo a la modalidad técnica, el reaseguro va a poder ser proporcional o no proporcional. El proporcional transfiere porcentaje de suma asegurada, siniestro,
y prima. El no proporcional transfiere un excedente de un límite establecido o de un monto indemnizatorio. Se dice que el reaseguro proporcional es un reaseguro de riesgos y que el reaseguro no proporcional es un reaseguro de siniestros. Entonces ustedes lo van a poder encontrar como reaseguro de riesgos o reaseguro de siniestros, acuérdense que es proporcional o no proporcional. Pero esto, mal hago en decirles que todos tenemos que leerlo cuando lo vamos a analizar y no es de lo más relevante en el tema. No dije nada más. El seguro proporcional puede ser a su vez facultativo o automático o obligatorio. Uno puede ir y contratar, entonces distribuye proporcionalmente tanto suma asegurada, siniestro como prima. O automático cuando se transfiere la responsabilidad por póliza que compone su cartera. Y ahora nos vamos acá. Contratos automáticos u obligatorios, vendrían a ser los menos conocidos. Podemos tener proporcionales, que acuérdense que eran de riesgos, o no proporcionales. El contrato automático proporcional, en ese caso el reasegurador participa en igual porcentaje de los riesgos, las sumas aseguradas, las primas y los siniestros. En las formas que puede tener, tiene dos formas particulares: cuota parte o excedente. Fíjense, forma proporcional, cuota parte o excedente. Cuota parte, como lo familiar les indica de lo que puede ser una cuota parte, por el contrato de reaseguro de cuota parte, el reasegurado cede una porción uniforme de todas y cada una de las pólizas emitidas y percibe igual proporción sobre esas pólizas de prima. En cierto modo son socios. Por ende, el reasegurador va a tener a su cargo parte de la suma asegurada de las pólizas cedidas, la responsabilidad frente a los siniestros de las pólizas cedidas, y va a poder cobrar prima en igual porcentaje. Un ejemplo de un reaseguro de cuota parte es el seguro de caución. En este caso, como les decía hace un ratito, es la forma más pura de la comunidad de suerte. La otra forma de contrato automático proporcional es por excedente. En el caso de excedente, se transfiere la responsabilidad de determinadas pólizas elegidas por el asegurador en número y en importe. No es ni porcentaje, no es fijo, ni es uniforme. En realidad es en lo que excede de lo que la compañía de seguros quiere retener para sí. Y por la forma pueden ser no proporcionales. Y ahí tenemos los famosos reaseguros de siniestros, también llamados reaseguros de siniestros, donde el reasegurador paga cuando el monto a pagar excede determinado monto o prioridad. En este caso tenemos los dos tipos más importantes, que es el stop loss o exceso de pérdida. Yo les puedo decir, el stop loss es por riesgo o excess of loss para cada siniestro que afecta un riesgo físico individual, y el reasegurador cubre lo que supera al pleno por siniestro. ¿Vieron que yo les mostré lo del pleno? Esto es bien individual. En el caso de el exceso de pérdida es para cada riesgo individual, y el reasegurador va a cubrir lo que exceda el pleno de retención de la compañía. Y el otro grupo bien importante es el stop loss, perdón. En el stop loss hay un stop, pero para un año, sobre un determinado número de daño de todos los siniestros ocurridos. O sea, si bien el exceso de pérdida va por cada siniestro, en el stop loss
se hace un stop en la siniestralidad de la compañía durante un año. Lo que excede de la siniestralidad total de la compañía durante el año lo abona la reaseguradora. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Y esto de obligatorio, semi-obligatorio y facultativo, ya se los expliqué. Proporcional, les puse sobre porciones fijas, suma asegurada, prima y siniestros, son socios. No proporcional sobre determinado exceso. Vamos a repasar toda esta parte. El reaseguro proporcional puede ser de cuota parte, donde cede la cuota fija y uniforme de uno de todos los riesgos, o el de excedente, donde se cede un excedente de aquel pleno que la aseguradora pueda tomar a su cargo. El no proporcional tenemos exceso de pérdida por riesgo, cuando afecta a un riesgo físico individual. Este es uno de los dos grandes grupos. Y el exceso de siniestralidad total es el otro gran grupo, considerando la siniestralidad total de la aseguradora en un año. También pueden verse el exceso de pérdida por acontecimiento, cuando es por un mismo hecho generador. Un ejemplo puede ser un accidente donde choca un colectivo y donde hay fallecidos y hay lesionados y hay daños materiales. Y el exceso de pérdida por catástrofe cuando el hecho generador es una catástrofe. Y esto la verdad es que no sabría decirles un ejemplo porque no lo recuerdo que haya tomado conocimiento de algún tipo de catástrofe que genere en nuestro país algo así. Retrocesión ya lo habíamos visto, así que díganme qué es lo que le falta tener en claro de reaseguros antes que nos metamos en aeronáuticos, ya son las 9. Yo tengo una duda con el tema de la prescripción otra vez. Sí, dale. La verdad es que habíamos hablado que la ley es de un año, entonces como hay una ley especial, habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta ese plazo de un año, ¿puede ser? Cuando les pregunten por la Y prescripción, ustedes tienen que tener claro primero el artículo 58 de la ley 17418 dice que entre asegurado y compañía hay un año. Y también, en el último párrafo habla del beneficiario, que dice que va a tener la misma prescripción siempre que no pase 3 años de ocurrido, desde que toma conocimiento, siempre que no haya excedido de 3 años de la fecha del siniestro. ¿Sí? Eso es lo que establece la ley 17418. El Código Civil y Comercial establece un plazo general de 5 años en el artículo 2560. ¿Sí? Antes, el Código Civil decía que en el caso de la relación contractual, la prescripción era de 10 años. ¿Se acuerdan? Y en el caso de la relación extracontractual, que vendría a ser la que involucra a la víctima, la prescripción era de 2 años. Antes de la sanción del Código Civil y Comercial, se sancionó la 24240, la Ley de Defensa del Consumidor. Y la Ley de Defensa del Consumidor estableció dentro de la prescripción, o sea, primero no dejaba bien claro que se trataba la relación de seguros o el contrato de seguros de una relación de consumidores. Después, con la sanción de la 26.361, perdón, en esto debo ser subjetiva, lo quiso meter por la ventana, y hay muchos abogados que entienden que la relación de seguros o el contrato de seguros, al ser un contrato de adhesión, es un contrato que está dentro de la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero con la 26.361 lo que determinaron fue, ok, se aplica la prescripción al contrato de seguros de 5 años que estaba establecido en la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes pueden tomar la postura jurídicamente que consideren. Hoy por hoy, si yo les tengo que decir
les tengo que decir que para la víctima la prescripción es la que determina el artículo 2560 del Código Civil y Comercial. Salvo que se trate de un seguro específico que ahora en este momento no tengo el Código Civil a mano, pero el artículo 2561 y el 2562, cuando habla de supuestos específicos y establece otros plazos de prescripción, en algunos casos menciona temas de seguros. Pero lo genérico es el plazo genérico del 2560. Ahora, yo sigo sosteniendo que la relación contractual entre el tomador o asegurado y la compañía de seguros tiene un plazo de prescripción en la 17418, en el artículo 58. Yo, sin embargo, también les dije hace 15 días atrás, la Cámara Nacional en lo Comercial, el 26 de mayo de este año, había sacado un fallo, había dictado un fallo, donde entendía que la relación contractual de seguros era una relación que orbitaba dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, y por lo tanto aplicaba el artículo 2560 del Código Civil y Comercial, y aplicaba la Ley de Defensa del Consumidor, y decía que la prescripción era de 5 años. Ustedes tomen la postura que jurídicamente los convenza más. Porque pueden también decir eso, o sea, yo sostengo esto y sin embargo sé que existen fallos que ya entienden que la relación entra en esta órbita y se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Les quedó claro? Sí, gracias. Bien. ¿Tienen alguna duda de reaseguros? Moni, Lucía, que estaban estudiando reaseguros, ¿quieren sacarse alguna duda? No, era eso también de automático y facultativo, creo que no habíamos entendido un ejemplo. Bien, acuérdense, el reaseguro facultativo es de voluntad del asegurador sobre una cartera existente, es un ramo existente. El reaseguro obligatorio, incluso sobre un riesgo individual o sobre contratos individuales. El reaseguro obligatorio es sobre cartera futura y es sobre todos los riesgos. Esa es la diferencia fundamental. ¿Sí? Sí, sí. 2101, ¿vamos por aeronáutico? Dale. Vamos por aeronáutico. Así no se aburren, yo siempre les comparto pantalla. Seguro aeronáutico. Cuando uno habla de seguro aeronáutico, tenés que remitirte a la Convención de Chicago del 44, donde, hablando de seguridad, hablaban del valor fundamental de la seguridad, y la seguridad en seguro aeronáutico estaba vista desde la seguridad en el aire como en el aeropuerto, Airport Security o Air Safety. A partir de ahí, el seguro aeronáutico es bastante jovencito. Si ustedes se acuerdan que nosotros empezamos a hablar de seguros con la primera póliza en el 1400 y un seguro marítimo, entonces la primera póliza de seguro aeronáutico es de 1911. Se llamó White Wings y emitida por el grupo de Lloyds. ¿Se acuerdan que les hablé de los Lloyds? ¿Y cómo definir el seguro aeronáutico? Yo acá les traje dos conceptos. El primero dice que es el contrato por el cual el tomador, mediante el pago de una prima, contrata la cobertura de distintos riesgos propios de la aeronavegación, originados en las actividades que tiene por objeto el uso de aeronaves. O seguro que cubre los riesgos provenientes de la aeronáutica, comprendiendo esencialmente la existencia de una aeronave, el ejercicio de la actividad, es decir, la utilización de una misma para los fines propios. Ya los dos conceptos nos dan un objeto, o sea, un interés asegurable bastante amplio, un riesgo bastante amplio. ¿Cuál es? Todos los riesgos propios de la aeronavegación. Y nos da ciertos requisitos. Tiene que existir una aeronave, tiene que usarse esa aeronave con la función propia que la aeronave tiene y para fines propios. Y siempre que haya una aeronave y exista la posibilidad del uso de la aeronave,
todos los riesgos que pudiera generar eso pueden estar amparados por el contrato contrato de seguro aeronáutico. ¿Sí? Como les mencioné recién, se habla de Airport Security, porque son los riesgos en los recintos aeroportuarios que se evitan mediante acciones punitivas o coercitivas, y Air Safety, referido a la seguridad en vuelo, que se protege con programas de formación en las diferentes disciplinas dirigidas al personal del vuelo, de pistas, señaleros, maleteros, conductores de vehículos especiales, etc. Entonces, también dijimos que es el seguro que contrata un tomador. ¿Por qué? Porque el riesgo es tan multidisciplinario que puede contratarlo desde el explotador aéreo, el operador aeroportuario, el tallerista, el fabricante o el proveedor. ¿Sí? Podría definirse también como el seguro que cubre los riesgos provenientes de la aeronáutica. Yo creo que esa es la definición más simple, pero a la vez completa. Seguro que cubre los riesgos provenientes de la actividad aeronáutica. Y les dije, los requisitos, tiene que haber una aeronave y el uso de esa aeronave. Los primeros pools aseguradores fueron en el año 1919 y eso, la existencia de estos pools en esta materia permitió dividir los riesgos, porque imagínense que este tipo de riesgos son de proporciones económicas bastante grandes. Fue así que en 1935 nació el Lloyd's Aviation Underwriters Association. Y entre todas las cosas empezaron a establecer ciertas pautas que hacen propias de este tipo de seguro y no de otros. Lo primero que lo ven ahí, las pólizas. Las pólizas pasaron a ser pólizas estándar. Se denominan también ABN, por Aviation. Dice, en un mercado con extrema especialización del sector, son usadas por aseguradores y reaseguradores a nivel global. ¿Por qué? Porque como ven también ahí, las características de este tipo de seguros es, primero, pólizas estandarizadas a nivel global. ¿Por qué? A ver, ¿qué se imaginan? Y porque circula por todo el mundo, básicamente. Bien, Lu, perfecto. Después, la uniformidad en el sistema de indemnización. Esto establecido en el Convenio de Montreal de 1999 para pasajeros y equipaje y carga, y en el Convenio de Roma de 1952 para daños a terceros en superficie y abordaje. Son obligatorios. ¿Por qué? Porque el Estado controla los espacios aéreos. Esta obligación de control estatal está establecida en la Convención de Chicago de 1944. Chanfliel, Montreal fue en el 99, este fue en el 44. Y desde ese momento está vigente, digamos. La otra característica es la especialidad, porque los riesgos que se aseguran están relacionados con el transporte aéreo, la aviación general y el trabajo aéreo, y riesgos espaciales para el uso de satélites de comunicación. Y finalmente, algo que los hace ser bastante particulares a este tipo de seguros es la multiplicidad de riesgos. Porque fíjense que puede cubrir desde el daño a la aeronave, coberturas de vida, accidentes para tripulantes, daños personales a los pasajeros, al equipaje, a la carga, al correo y daños a terceros en general. O sea, el riesgo es múltiple. Por eso que les dije, en la definición más simple pero más completa, es que es el seguro que cubre los riesgos provenientes de la aeronáutica. Entonces acuérdense, el seguro aeronáutico con el concepto y con las características que ven acá. La internacionalidad, la uniformidad, la obligatoriedad, la especialidad y la multiplicidad de riesgos. ¿Sí? Ahora bien, nos vamos a qué tipos de coberturas podemos ver en este tipo de riesgos, más considerando que se trata de multiplicidad de riesgos. Y van a encontrarse con una cobertura de cascos o una cobertura de RC, de responsabilidad civil. La cobertura de cascos va a cubrir los daños totales o parciales a la aeronave. Fácil.
Esto lo pueden familiarizar. Ahora, la cobertura de responsabilidad civil va a cubrir tanto pasajeros, el equipaje, la carga, el correo o terceros en superficie. Y cuando hablo de pasajeros, no hablo ni de ejecutivos, ni de empleados, ni contratados. Perdón. ¿Por qué? Porque simplemente todos esos miembros están cubiertos por seguros propios de su labor y de su desempeño laboral. Tanto que se encuentran en ejercicio de funciones. Ahora, tanto el seguro de casco como el seguro de RC tiene que ser, como dice ahí en el punto 3, en el ámbito portuario, aeroportuario, tanto en el aire como en el aeropuerto. Y vamos a seguir indagando un poquito más y vemos qué se asegura. La cláusula, la póliza estándar o ABN asegura la aviación general, tanto planeadores, ultralivianos, recreativos, comprendidos dentro del rol del uso privado no comercial. O sea, póliza ABN asegura uso privado no comercial, u operaciones no comprendidas por la aviación comercial de transporte regular y no regular. Esto está comprendido en la normativa RAC, que permite el transporte de personas con fines no lucrativos ni comerciales o en vuelos privados con fines recreativos, y nunca puede ser objeto de la ejecución de un contrato de transporte aéreo de pasajeros. En definitiva, la aviación general o ABN1A involucra las operaciones no comprendidas en la aviación comercial. Y esto va a estar según el tipo de habilitación operativa de cada aeronave. Y en el objeto del aseguramiento también es importante hablar del convenio para la unificación de ciertas reglas o el convenio de Montreal. Porque el convenio de Montreal, ustedes dicen, ok, la aviación general está comprendida en la ABN, pero la aviación comercial, bueno, acá la tienen. A través del convenio de Montreal, en el transporte aéreo internacional, remunerado gratuito, realizado por una empresa de transporte aéreo, y el Código Aeronáutico, en el artículo 192, prescribe, aplicable al transporte interno, que el explotador está obligado a constituir un seguro por los daños previstos en los límites del título 7, que es la responsabilidad por daños en operaciones de aviación civil. Perdón, me sonó algo y siempre como hay alguno de ustedes que puede estar esperando que lo acepte, quería saber. Ahora, ¿cuándo empieza a ser procedente la indemnización? Cuando es viable, de acuerdo a la Convención de Chicago del 44, la ocurrencia de un accidente. Y menciona que el daño resarcible debe haber acaecido en un accidente. Ahora, ¿qué es un accidente para el seguro aeroportuario? Si decimos que el seguro es aquel que cubre los riesgos propios de la aeronáutica con la utilización de una aeronave, o siempre que haya una aeronave y tenga el objetivo de la utilización de la misma, el accidente va a ser el suceso relacionado con la utilización de una aeronave, abarcando desde el abordaje, daños a terceros en superficie, durante el periodo comprendido, desde que se entra a la misma con intención de realizar un vuelo, hasta que hayan desembarcado y con consecuencias al pasajero de lesiones mortales o graves, o que la aeronave sufra daños o roturas estructurales, o que la aeronave desaparezca o sea inaccesible. Como ven, el artículo 13 del Convenio de Chicago del 44 da un concepto de accidente y también de los daños o de las consecuencias que pueda generar ese accidente. Tanto lesiones graves o mortales como daños, roturas estructurales, desaparición o inaccesibilidad de la aeronave. Pero todo no termina ahí. Fíjense, porque hasta ahí veníamos todo con la teoría, pero fíjense lo que pasó en el 2000 en Aeroparque creo que fue, no, en Ezeiza.
Dice, el 5 de diciembre del 2000, porque uno dice la teoría, pero el ejemplo, ¿cuándo se da? El 5 de diciembre del 2000, un camión de catering interno 26 de la empresa Gate Gourmet procede a acercarse al avión a abastecer un MD-83 en la plataforma del aeropuerto Ministro Pistolini de Ezeiza. Su chofer, incumpliendo normas del manual operativo, impacta la aeronave, o sea, la choca, provocando la rotura de la puerta gali delantera, abolladura y cortes en el fuselaje y desplazando el aire acondicionado unos 70 centímetros hacia la izquierda, como así también la puerta delantera izquierda. Esto provoca la salida del servicio de la aeronave durante 25 días, con un costo de hangaraje, mano de obra y materiales empleados de $185.693 y un lucro cesante de $1.261.811. Por estas razones es que no se asegura aeronáutico. Registra un daño en avión de una empresa aérea a la cual abastece. Estas cosas pasan. Lo que pasa es que nosotros no tenemos mucho conocimiento. Ahora bien, dijimos que el accidente, o sea, el artículo 13 de la Convención de Chicago del 44, perdón. Juaní, ¿me atendés, por favor? Perdón, chicos, me está sonando el teléfono. Dijimos que el artículo 13 de la Convención de Chicago del 44 establecía lo que era el concepto de accidente y a su vez hacía mención a las consecuencias que podía llegar a ser, tanto lo que hacía a lesiones como al daño a la aeronave. Bien, sin embargo, hay una particularidad en este caso, que es la limitación de responsabilidad cuantitativa, que es una de las características cuando les dije cuáles eran las características. ¿Se acuerdan? El contrato de seguro aeronáutico, les hablé de la uniformidad en el sistema de indemnización. Bueno, en el sistema de indemnización también hay una limitación cuantitativa en materia de lesiones. El principio general es la limitación cuantitativa, con un tope por año y por evento. Y le puse un recordatorio para que lo tengan en claro. Limitaciones tope y no responsabilidad tasada. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Ok. El límite es límite. No es lo mismo que la responsabilidad tasada. Siempre vamos a tener que saber y probar la extensión del daño sufrido, la cuantía del daño sufrido. Porque el límite es como un techo. La responsabilidad tasada es por lesiones leves, tanto dinero, sin importar cuánto. Hay una diferencia. Se tasa y se establece por lesiones leves, se indemniza con tanto X cantidad de dinero. En este caso te dice que hay una limitación cuantitativa, un tope por año y por evento. Un tope es un techo. Entonces siempre vamos a tener que acreditar la extensión del daño sufrido a indemnizar, porque puede ocurrir que en ocasiones no se llegue a superar el tope. ¿Sí? La excepción son lesiones y muerte de pasajeros. Y acá tenemos el artículo 21 de la Convención de Chicago del 44, que dice que respecto del daño previsto en el artículo 21, que exceda los 100.000 derechos especiales de giro por pasajero, el transportista no podrá excluir ni limitar su responsabilidad. El transportista no será responsable del daño previsto en el párrafo 1, en la medida en que exceda 100.000 derechos especiales de giro por pasajero, si prueba que el daño no se debió a la negligencia u otra acción u omisión indebida del transportista, o el daño se debió únicamente a la negligencia u otra acción u omisión de un tercero. O sea, establece una situación fáctica prácticamente imposible de probar. Es el transportista el que tiene que probar que el daño ocurrido no se debió ni a la negligencia u otra acción u omisión de él, y que se debió a la negligencia u otra acción u omisión de un tercero.
Vamos a lo relevante. Hasta ahora nos quedamos con que lo más relevante es saber qué es el seguro aeronáutico, cuáles son las características del seguro aeronáutico, el tema del control de los estados que controlan los espacios aéreos. Y ahora nos vamos a otro punto que es bastante relevante, que es el tipo de cobertura que tiene este seguro aeronáutico. Y les dije, tenemos el todo riesgo cascos, o sea, tenemos el daño a la aeronave o tenemos la responsabilidad civil. En cuanto al daño a la aeronave, la cobertura más clásica es todo riesgo cascos, donde el asegurador se compromete a su elección, ojo, a pagar, reemplazar o reparar las pérdidas, daños o destrucción de la aeronave, cuando el siniestro proviene de alguno de los riesgos que se consideran cubiertos. O sea, la compañía va a poder elegir pagar, reemplazar o reparar las pérdidas, hasta el límite de la suma asegurada y previo descuento del deducible en su caso. El deducible, que era la franquicia o el descubierto, ¿se acuerdan? Es la porción que la compañía va a tener a su cargo. Mientras que la aeronave se encuentra en vuelo, en suelo o marchando por tierra. Y esta cobertura de todo riesgo cascos también incluye la desaparición de la aeronave. Pero lo más conocido o lo más famoso en este tipo de seguro aeronáutico es la famosa póliza Ariel. Ariel como la princesita de Disney, pero en realidad es el resultado de las siglas Airport Owners and Operators Liability Insurance Policy, que en definitiva es la responsabilidad civil tanto de los hangaristas, talleristas, como los proveedores de productos aeronáuticos. Cubre a los operadores por los siniestros provocados por los empleados del aeropuerto o por las empresas de servicio en cumplimiento de sus funciones. Y tiene 3 secciones, que son las que ven ahí. La RC de lesiones corporales a daños o cosas. Por ejemplo, cuando ocurre un siniestro por operaciones llevadas a cabo por asegurados o terceros, como ser la rotura de la aeronave por el choque de camión de comida, que les dije. Esa la va a cubrir la RC de la póliza Ariel. Van a tener RC daños a aeronaves no propias. ¿Cuándo hay un daño a aeronave no propia? Cuando la aeronave está en un hangar o está en mantenimiento y el hangarista va a poder contratar su responsabilidad civil a través de una póliza Ariel, de la cláusula Ariel. Y finalmente el RC productos, que va a ir tanto para cubrir a los fabricantes como la reparación. Respecto del tercero ajeno, va a cubrir pasajeros, equipajes, carga y correo. Error. A ver, quiero ver la hora, pero no. Ya estamos medio jugados. Acá las tienen las secciones. RC lesiones corporales o daños a cosas, RC daños a aeronaves no propias, cuando se trata del hangarista, RC productos, cuando la responsabilidad por un producto que el asegurado suministra a terceros, por ejemplo, el fabricante de aeronave o el servicio de reparación o catering. Profe, Sí, en general, lo que tiene que tener es el de casco, la póliza Ariel, la de terceros y lo que sería para los empleados, la RT. sí, Esas 4. sí, básicamente sí. Igual no se hagan ningún problema, o sea, lo importante es que sepan qué diferente es, o sea, un concepto de seguro aeronáutico, qué características tiene, que lo hace diferente al resto. Este seguro aeronáutico, como es un seguro de un riesgo muy grande, fíjense que en el 2000, el choque del camioncito del catering contra la aeronave generó una pérdida de lucro cesante mayor a $1.200.000. Imagínense lo que puede ser ahora, en el 2022, 20 años después. Entonces, imagínense, pensando en un riesgo tan grande, ¿qué les parece? Las compañías de seguro aeronáutico, ¿contratan reaseguros? Sí, reaseguro, retracción. Y si se puede más, yo supongo que también. Bien, como son grandes riesgos para asegurar, por lo general, este es un tipo de riesgo que está reasegurado.
Y por supuesto que los reaseguros, como yo les dije al principio, así como está la cláusula de pago simultáneo y de cut-through, en este tipo de reaseguro aeronáutico, estas cláusulas están bien vigentes, ¿sí? Por lo general, también las aseguradoras, existen aseguradoras fronting, que son las que toman este tipo de riesgos, porque están reaseguradas en el 100% con una reaseguradora y con la cláusula de pago simultáneo. Si se acuerdan, y vamos a hacerlo un poquito de repaso, la aseguradora fronting era aquella que reaseguraba el 100% de su masa de pólizas. ¿Se acuerdan? Por ende, generalmente iba con la cláusula, era un reaseguro automático, y ahí vamos a repasar un poquito lo que vimos hoy, era sobre cartera futura de póliza, y había un principio de comunidad de suertes. Entonces, la prima que ingresaba era prima que iba directamente al reasegurador. Y con la cláusula de pago simultáneo, cuando ocurría un siniestro, el reasegurador primero le pagaba y después la aseguradora fronting iba y pagaba el siniestro y la indemnización.